Dios los bendiga. Gracias por estar, como recién en la alabanza. Pueden tomar asiento, amén. Bueno, hemos adorado a Dios, hemos alabado a Dios, le hemos dado gracias a Dios. Ahora hemos participado de la Santa Cena como cada principio de mes. Bueno, vamos a entrar en el mensaje. ¿Qué les parece, amén? Vamos a entrar en el mensaje. ¿Cuántos están expectantes del mensaje? Amén. Amén. Bueno, anoche estuvimos predicando, me invitaron a predicar, bueno, hoy predicando otra vez. Y es tan hermoso predicar la palabra de Dios. Y tan lindo. Es apasionante las cosas de Dios. Cómo Jesús puede transformar todo en un instante. Amén. Porque el mensaje de hoy trata sobre eso, cómo todo Dios puede transformar en un minuto, puede dar un cambio, un giro de 180 grados en cualquier área de nuestra vida. Amén. No solamente en algunas cosas específicas, sino en todo. ¿Por qué? Porque el mensaje que voy a predicar hoy tiene que ver sobre eso, ¿sí? Donde Jesús produce un milagro. En realidad no me voy a referir al milagro. Me voy a referir a algo muy que pude encontrar en esa palabra, en ese versículo, y quiero hablar sobre eso, ¿sí? Yo creo que anoche compartía con los hermanos y les decía que todos tenemos un propósito trazado en nuestras vidas, todos. Ahora, ¿de quién depende que ese propósito sea cumplido en nuestras vidas? Depende de cada uno, es como la salvación. Depende de cada uno de que hayamos entendido el propósito de Dios que fue establecido sobre nuestras vidas. Y sobre ese propósito tenemos que aprender a caminar. Tenemos que aprender a tener el discernimiento, la sabiduría, para poder entender lo que Dios quiere hacer. ¿Sí? Tal vez pueden pasar muchos años y tal vez siempre vamos a encontrar personas que están en el mismo lugar y haciendo siempre las mismas preguntas. ¿Sí? Y uno tratando de responder las mismas preguntas y se pregunta, pero ¿cómo quiere aprender este hombre? ¿Cómo quiere aprender esta mujer? ¿Cómo quieren aprender verdaderamente de lo que es el camino de Dios? Dios no dejó esto. Esto es sagrado. ¿Sí? A cada uno que nos toca predicar, hablar siempre de la palabra de Dios, un consejo les doy siempre. Antes de estudiar las escrituras, sea en tu casa, te toque predicar, te toque estar en un grupo, te toque estar con quien sea, ponete en las manos de Dios. Porque lo que vas a hablar no es un billete, no es una revista, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es sagrada, la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios puede cambiar, puede restaurar, la palabra de Dios puede hacer muchas cosas. ¿Se entiende? Entonces tenemos que aprender a hablar de la palabra de Dios con pasión, con amor y con cautela, con sabiduría. ¿Sí? ¿Por qué me estoy refiriendo a esto? Entonces, ¿qué dije al principio? De que Dios puede cambiar todo en un instante. Dios puede producir un milagro. Escuchen esto. A mí me pasó algo hace 15 días atrás. Yo siempre lo comparto con mi familia, ¿no? ¿Sí? En el momento de cena siempre compartimos la palabra de Dios, o hablamos de algún testimonio, o por ahí ser una conversación y terminamos hablando de Dios. ¿Sí? Entonces, pasó algo y digo entonces yo le comentaba a mi hijo, el mayor, digo, mirá, me pasó esto y esto. En un día, pero resumido en una hora. Entonces me dice mi hijo, ¿te diste cuenta, papá? Dios puede solucionarte todo en un día, pero a su vez Dios usa toda esa ecuación y todo para hacerlo en una hora. Así trabaja Dios. Todo lo que tal vez estamos esperando, o estamos orando, o estamos pidiendo, o estamos, llámelo como usted te quiera, llega el momento y Dios te lo resuelve en un rato.
lo que tal vez estuviste esperando por años. Anoche cuando estábamos esperando, que se estaba haciendo el culto, que estaba la adoración y todo, la pastora pasa y hace una forma de agradecimiento. Y dice 4 palabras que tocaron mi corazón. Y yo después de ella tenía que subir a predicar. Entonces preguntan, che, pero los pastores también necesitamos palabras. Los pastores también necesitamos que nos hablen, que nos guíen. También necesitamos un mentor. Por más que me digan, sí, está conectado con Dios, pero sí, claro que sí. Uno pasa tiempo con Dios, está conectado, Dios nos da lo que tenemos que hacer, lo que vamos a hacer, los proyectos, Dios te muestra esto, claro que sí, pero uno también necesita eso. Entonces la pastora anoche tiró esa palabra, y entonces hablando con mi hijo me dice, papá, Dios te va a resolver todo, siempre lo que estás esperando, así. ¿Se entiende? Jesús resolvió todo en un minuto. En un minuto hizo un milagro. Pero hay algo que les quiero enseñar hoy. Que los cristianos solemos hacer, todos, me incluyo, o hacíamos, o hacemos, o seguramente vamos a hacer. Entonces, para que no suceda, hoy les voy a decir qué es lo que no tenemos que hacer. ¿Se entendió la introducción? Dios puede resolverte todo en un rato, lo que estás pidiendo. Lo imposible, para nosotros, Dios te lo va a resolver. A mí me resolvió muchas cosas, pero hace 15 o 10 días aproximadamente fue impresionante. Porque recibí un mensaje, estaba compartiendo ese mensaje con mi familia y resulta que recibo un llamado. En el medio de que yo estaba hablando de la bendición, disfrutando de esa bendición, recibo un llamado que era otra. Ya Dios estaba resolviendo todo. Así que, tranquilos, todo llega. Pacientemente esperen Jehová. Pacientemente significa más que paciencia. Imaginate. Si la paciencia a veces nos cuesta, imagínate pacientemente lo que cuesta. Pero, como decía al principio, ¿no? Los propósitos van a ser cumplidos. ¿Depende de quién? ¿Del pastor? ¿Depende del diácono? Como decía anoche, depende del obrero, del tesorero de la iglesia. No, depende de uno. Depende de lo que vos entiendas, lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Cuál es lo que tenés que hacer? Cuando uno entiende, Dios va a ir marcando el camino, Dios va a ir direccionando todo. ¿Sí? Y todo se va a ir dando. Obviamente que en el centro, en el medio vamos a encontrar con circunstancias, con procesos y cosas. Pero por eso quiero hablar sobre eso. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer cuando nos encontramos en diversas pruebas o diversas circunstancias en nuestra vida? Hay algo que los discípulos hicieron que hoy les voy a decir que no lo hagan. Que no lo hagamos porque no funciona. Miren, Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11. Dice el título aquí, Jesús produce una pesca milagrosa. Pero el título del mensaje de hoy, que tenemos como lo hacemos cada domingo, ¿se entendió la introducción? ¿Sí? ¿Fui claro? La repito otra vez, tengo cada palabra marcada en mi corazón. Esperá, tranquilo, no te desenfoques, sé paciente, esperá en el Señor. Hay un propósito, tenés que saber, tenés que prepararte, ¿sí? Hoy hablaba con 2 hermanos y hablamos sobre este tema. Mira, el título del mensaje de hoy: a Dios no solo le interesa salvarnos, sino también ayudarnos en nuestra vida diaria. Ya lo sabemos eso. Quiero que estén atentos. Ya lo sabemos eso. El título lo vuelvo a leer, el del mensaje. A Dios no solo le interesa salvarnos. Queda medio como chocante, ¿no? Che, pero a Dios no solo. No, a Dios no le interesa solo. Es decir, a Dios le interesa salvarnos, pero no es lo único que le interesa a Dios, que seamos salvos. Sino que Dios, amén de que le interesa que seamos salvos, como dice el título, también le interesa la vida diaria nuestra. Se ocupa y se preocupa por nuestra vida diaria. ¿Qué fue lo que Jesús hizo?
Pero uno de los discípulos pudo ver eso, lo que Jesús hizo. A Dios no solo le interesa salvarnos, sino también ayudarnos en nuestra vida diaria. Miren lo que dice el capítulo 5 de Lucas, del 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se acoplaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Quiero que estén atentos a esto. Lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, le cerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, escuchen esto, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todo lo que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de, ¿qué dice? Hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. ¿Se entendió la introducción? Tenemos un llamamiento, tenemos un propósito. Va a ser cumplido. Ahora, Dios puede resolverte todo en un instante. Pero voy a referir, fíjese que Jesús, a donde iba, la multitud lo seguía para oír la palabra de Dios. Si ustedes van a ver en muchos evangelios relatados, vamos a encontrar que Jesús iba y la multitud, fíjense, lo hacen idea, iban siempre para oír y escuchar la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Después Jesús hacía los milagros que tenía que hacer, pero lo que más hacía él, utilizaba ese método. No sé si yo creo que le dije un par de veces. Se sentaba en la barca, ¿por qué? Porque de las barcas, al venir el viento, las olas de atrás, luego tener el micrófono como tenemos ahora, eso ayudaba a que las palabras de Jesús llegaran hasta el final de la gente que está aquí. Entonces todos pueden venir a escuchar la palabra de Dios. Pero no voy a referir a eso. Quiero que estén atentos a esto. Recuerden, Dios te va a resolver todo, como hablamos con mi Juan, así. Dios te lo va a resolver. Jesús te lo va a resolver. Pero tengamos cuidado con esto. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Saben lo que significa el versículo ese? Ese versículo, que lavaban sus redes, quiero que estén atentos a ello. En cierta manera, para los cristianos, y lo que ellos estaban haciendo sin darse cuenta, se estaban lavando las manos, se estaban entregando, estaban diciendo: hasta acá llegamos, me lavo las manos, no sigo más, dejo todo. El lavar las redes significa, para ellos que no se estaban dando cuenta, no pescamos nada, llegamos hasta acá, ¿sabes qué? Abandono, dejo, me lavo las manos y me dedico a otra cosa. Lavaban las redes. Jesús vio todo el acontecimiento, Jesús estaba observando todo, pero Jesús, antes de ir a hablar con ellos y llegar a ellos y decirles: muchachos, no laven las redes,
hay mucho para hacer todavía. Pueblo de Dios, hay mucho para hacer todavía. Amén. Mucho. Más de lo que nosotros podamos entender. Ellos estaban lavando las redes, se estaban entregando, estaban lavando las manos, estaban diciendo hasta acá. Jesús estaba observando toda la situación. Porque Jesús, cuando observa la situación, fíjense lo que él hace. Mira las dos barcas, le dice a Simón Pedro, déjame la barca aquí, que voy a predicar de la palabra de Dios. Y después de que predica, después de que escucha la palabra de Dios, Jesús se toma todo su tiempo para hacer lo que Dios le había mandado hacer. Después de ahí Jesús le dice, vayan, mar adentro, tiren las redes. ¿Y qué pasó? Sucedió el gran milagro. ¿Qué les dije anteriormente? Jesús, el Señor Dios, te va a resolver todo en un instante. Jesús estuvo ahí en ese lugar y resolvió todo en un instante. Lo que para ellos tal vez no podían, ya habían lavado sus manos, se habían entregado, no querían hacer más nada. ¿Qué me está diciendo el Señor? Todos estamos orando por algo y tal vez estamos pasando mucho tiempo, ¿sí? Y a veces nos encontramos con situaciones, con circunstancias, con problemas que a veces parecen insolucionables. Parece que no hay una solución que podamos encontrar, ¿sí? Y parece que ese problema nos está ahogando, nos está asfixiando, nos está desviando del propósito, ¿sí? Nos está nublando y empezamos a ver el problema cada vez más grande. Y cuando me queda tiempo, voy y oro a Dios. O lo primero que hago, me lavo las manos y digo, listo, no hago más nada. ¿Qué pasó con Poncio Pilato cuando le dijeron a Jesucristo? El mismo Poncio Pilato, de su propio labios, de su propia boca, dijo, no encuentro nada. No hallo con qué juzgarlo. ¿Pero qué hizo? Se lavó las manos. Le entregó todo al Imperio Romano que fuera a ser lo que tenía que ser. Él tenía la posibilidad de decir, no encuentro nada en él, pero hoy tomo la decisión de que quede en libertad, porque no hallo ningún pecado, no encuentro nada que haya hecho nada malo. Al contrario, hizo todo lo bueno, lo que nosotros no estamos haciendo. Y un solo hombre está haciendo lo que nosotros en multitud no podemos hacer. ¿Se entiende? Poncio Pilato se lavó las manos y entregó a quien no tenía que entregar. ¿Se entiende? Ese significado de las redes. Ellos estaban lavando las manos, estaban entregando, se estaban entregando. Ya no querían hacer más nada. Mis amados, no nos entreguemos tan fácilmente. Hay un propósito, por eso empecé hablando hoy con la introducción. Ese propósito va a ser cumplido, pero tenemos que entender de lo que Dios quiere hacer. ¿Sí? Que una circunstancia o algo que pase no te haga desfallecer enseguida. Miren, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, mas en tu palabra yo voy a echar la red. Y habiendo hecho cerrar una gran cantidad de peces que se rompían, entonces hicieron señal a compañeros que volvían a ayudarlo. Pero viendo Simón esto, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Saben lo que vio Pedro ahí? Pedro vio su pequeñez ante Jesucristo. Porque fíjense que él le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador y soy un hombre indigno tal vez de estar. Pedro lo que vio ahí fue la pequeñez ante un hombre tan grande como Jesucristo. Y a veces lo que tenemos que entender es eso. Nosotros somos, en la mano de Dios, unas cosas muy chiquititas. ¿Sí? Bueno, tenemos que tener ese pensamiento. Pero eso tampoco tiene que hacernos a nosotros que pensemos en cosas pequeñas, que pensemos en cosas chiquititas. ¿Sí? Tenemos un Dios grande,
Tenemos un Dios y un Jesús que puede resolver todo en cuanto, en un instante. A ellos le resolvió todo en un instante. ¿Sí? Hizo una multiplicación. Vinieron a ayudarlo porque se rompían las redes, no podían llevarlo, es decir, todo lo que les pasó. Pero Jesús primero se tomó su tiempo. ¿Se entiende? Entonces tal vez estamos orando por algo y parece que nunca llega. Bueno, no desistas ahora. ¿Se acuerdan del mensaje ese? No desistas ahora. No dejes ahora. ¿Sí? No abandones ahora. Es decir, no te laves las manos como Poncio Pilato a tu problema y deja que se haga cargo los otros. No. No te laves las manos. ¿Qué pasó? ¿Qué me dice? Creo que primera de Crónica 1:10. Alguien que me busque primera de Crónica 1:10. Fíjense lo que pasó ahí. ¿Qué dice? Miren, mientras buscan les quiero compartir esto. En el versículo donde Pedro le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro sabía que Jesús sanaba enfermos, que Jesús hacía milagros, echaba fuera demonios, pero se maravillaba de que él estuviera al tanto de la rutina diaria y de que comprendiera la necesidad. A Pedro lo que le maravilló, que se vio como una cosa muy pequeña ante Jesucristo, pero lo que Pedro interpretó, por eso dice, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador, un hombre pecador. Lo que él vio que Jesús así todo, Pedro se maravilló porque vio la grandeza del Señor, pero también vio cómo Jesús se estaba ocupando de la rutina diaria de ellos. Porque ellos lo que estaban haciendo era una rutina diaria, salir a pescar 2 veces por día, a la mañana y a la tarde, para traer comida para darle a su familia o para vender. Jesús estaba en esa necesidad. Jesús estaba preocupado también de la rutina diaria. Pero Jesús lo que primero hizo fue predicar la palabra de Dios. Y le dijo, pacientemente, esperé en Jehová. En cierta manera lo que Jesús estaba haciendo ahí, estaba diciendo, esperen, sean pacientes. Vamos a escuchar primero la palabra de Dios y después vamos a ver qué es lo que hacemos. Yo solo voy a resolver al problema. ¿Se entiende? A veces estamos en la iglesia escuchando el mensaje o estamos haciendo alguna actividad, pero también nuestra cabeza está puesta, mañana tengo que levantar un cheque, mañana tengo que ir a depositar un cierto dinero, mañana tengo que ir a hacer eso, tengo que hacer lo otro. ¿Qué es lo que estás haciendo? Te estás preocupando por el mañana y no sabes si después que salimos acá, qué es lo que Dios va a determinar sobre tu vida. Dios te lo va a resolver. Claro que te lo va a resolver. Y si Dios no quiere, no te lo va a resolver porque decide llevarte con Él. No sé. Lo va a determinar Dios. ¿Se entiende? Jesús deja demostrado ahí, sean pacientes. Vamos a escuchar primero de la palabra de Dios. Jesús sabía todo lo que ellos estaban pasando. ¿Vos te crees que no sabía? ¿El Señor no sabe de que nosotros mañana tenemos que cumplir con algunas actividades o tal vez tenemos que cumplir con algunos depósitos o pagar algo? Y sí. No te preocupes, no te afanes del día de mañana, porque no te pertenece, le pertenece a Dios. Y Dios te lo va a resolver. Claro que hay que descansar en Dios. Por eso digo, pacientemente es más que la paciencia. A veces nos cuesta mucho. Pero David decía, pacientemente esperé en Jehová. Josué 1:9 le dice, esfuérzate y sé valiente, le dije a Josué. Josué no se lavó las manos. Josué no dijo, che, la verdad es que murió Moisés. Y yo la verdad que ahora, ¿saben qué? Me lavo las manos como Poncio Pilato. Muchachos, hasta acá llegamos. Vayan ustedes, yo me voy para el otro lado solo y que Dios haga cargo de ustedes, yo no tengo nada que ver. Dios le habla y le dice a Josué, esfuérzate, sé valiente, no te desesperes, no te preocupes por donde vayas, yo voy a estar
por ahora. Siempre dice, con Moisés voy a estar también con vos. No es que Moisés fue más que vos. No es que Ángel es más que la Yomar o el Joan es más que... No. Ante Dios somos todos iguales. Y la preocupación de Dios, como dice el título, a Dios no le preocupa solamente salvarnos. También le preocupa la rutina diaria de cada uno. Amén. Dios va a preocupar de la misma forma. Entonces no te preocupes hoy, porque mañana tienes que hacer ciertas cosas. Y tal vez, ¿sabes por qué? Porque a mí me ha pasado muchas veces. Yo a veces estaba en la iglesia sirviendo al Señor a full. 5, 6, 7, 8 horas dentro sirviendo a full al Señor. Pero a veces mi mente estaba que tenía que pagar alquiler el lunes y no tenía ni siquiera la cuarta parte para pagar el alquiler. Y me encontraba sin dinero. Decime cómo lo resuelvo humanamente eso. Dígame alguno cómo lo puedo resolver. Y no podía pedirle a nadie dinero porque no podía. Porque el orgullo te aplasta eso. Pero digo, confío en Dios y sé que Dios lo va a hacer. Y de hecho, no era el lunes el milagro, pero sí Dios me hacía esperar el lunes porque dice, pacientemente esperé en Jehová. El día martes, lo que el Señor hacía, mientras yo pacientemente esperaba en el Señor, el día martes el Señor hacía lo que tenía que hacer. ¿Se entiende? Dios me resolvía todo en un minuto. De la persona tal vez de que menos esperaba, de la persona que no tenía en cuenta yo, pero Dios sí la tenía en cuenta. A Dios no le interesaba, como dice el título, salvarnos. También le interesa la rutina diaria como a Jesucristo. Jesús sabía de que ellos necesitaban vender esos peces, que ellos tenían que comer de esos peces. Jesús se estaba preocupando por la rutina diaria y de hecho hizo el milagro en la rutina diaria. Amén. Y Simón Pedro dice, aparte de mí, Señor. Primero reconoció la grandeza de Jesucristo. Segundo dijo, se preocupa por mi rutina diaria. Es un capo este tipo. Yo quiero ser amigo de él, y yo también. Porque hace mucho bien. ¿Se entiende? Se lo cuenta alguien que miren, yo creo que la conté muchas veces la historia esta, pero me apasiona tanto contar la historia. Y la voy a volver a contar. Y voy a usar este coso, corneta o bafle, para abrazarlo. Sí, porque lo amo. Resulta que había un hermano en Cristo que estaba sin trabajo. Y bueno, y los recursos que ellos tenían se les estaba agotando cada vez más. Y resulta que llega un día, a la noche, llega a la casa con dos hijos chiquitos, uno de la edad de mía y el otro como Hannah, chiquitito bebé, porque tiene, la otra nena o nene creo que tiene la edad de David. Entonces llega el marido a la casa y la esposa le dice, mirá, Pedro se llamaba, Pedro dice, mirá, no, tenemos unos paquetitos de fideo con unos patés de foie, unos atún por ahí, unos tomatitos para hacer y un poquito de pan, pero hay algo que no tenemos que es lo esencial. No tenemos garrafa, no tenemos gas. Y el Pedrito era un grosso, yo lo amaba porque era esos tipos que tenían gracia, tenían el favor de Dios en su vida. Y entonces le dice, mirá, yo la verdad que no tengo un peso partido por la mitad. Y anda a pedir a como, yo no le pido nada. Ya sé lo que voy a hacer. ¿Y qué vas a hacer? Tranquila. ¿Confías en Dios? Claro que si somos cristianos de chiquito, de cuna. Yo también creo en Dios. Somos hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios. Y esa noche llovía torrencialmente. Entonces, tampoco tenía mucha nafta en el auto para ir a buscar la garrafa. Y vivía en calle de tierra y se le complicaba para salir a buscarla. Entonces tenía todo como cercado para no hacer nada. Entonces dice, yo sé lo que voy a hacer. Salió afuera. La garrafa estaba afuera. Abrazó la garrafa. Padre, yo soy tu hijo y tú no vas a dejar que falte pan en mi mesa. Te he servido durante muchos años, he predicado tu palabra y tú sabes el amor que tengo hacia ti. Tú vas a hacer el milagro que yo estoy necesitando y esta garrafa tú la vas a llenar y vas a multiplicarla. Porque soy tu hijo
y tú eres mi Dios. Deja de orar, entra en la casa y le dice a la esposa, prende la cocina, no tenemos gas, te digo que prendas la cocina. Fue adentro, prendió las 4 hornallas del horno y se prendieron todas las cosas. ¿Saben cuánto dura una garrafa? Aproximadamente 35 días. ¿Saben cuánto duró esa garrafa? 4 meses. Díganme si Jesús no se va a ocupar de nuestra rutina diaria. No te preocupes por mañana. Si tenés que pagar el alquiler, el gas, las expensas, no tenés nafta en el auto, no tenés gas, no te preocupes. Jesús le solucionó el problema a esta gente, a estos discípulos, en un segundo. ¿Se entiende? A Josué no se lavó las manos. Le dijo Dios, esfuérzate, sé valiente, porque yo sé lo que voy a hacer con vos. Eso entra dentro del propósito de Dios en nuestras vidas. Yo entendí el propósito de Dios sobre mi vida. Anoche hablamos conmigo. Entendí cuál es mi propósito en mi vida. ¿Qué fue lo que hice? Lo abracé, lo atesoré y caminé en el propósito de Dios. No me fue fácil hasta el día de hoy. No fue un camino de rosas. Yo siempre digo, a mí nunca van a escuchar hablar ni de prosperidad, y todos son testigos que nunca hablé ni de prosperidad y no me van a escuchar hablar, porque no me interesa. A mí me interesa hablar de Dios, de Jesucristo y del amor de Dios. Eso es lo que me importa. Me importa lo que Dios piense de mí ahora. Eso es lo que me importa. Abracé el propósito, atesoré el propósito y caminé y me aferré a la palabra de Dios. No fue fácil, pero acá estamos. Y vamos a seguir estando. ¿Sí? Vamos a seguir, vamos a seguir hasta que Dios determine otra cosa. ¿Qué me dice Crónicas, segunda de Crónicas 1:10? Alguien que lo lea, por favor. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? ¿Qué les parece? ¿Qué le pidió Salomón a Dios? Se lavó las manos, lavó las redes, se entregó a la orilla y dejó todo ahí en la orilla. No se mojó hasta los tobillos. ¿Querés llenarte de Dios? ¿Querés que el propósito sea cumplido? ¿Querés más de Dios? Bueno, ¿sabés lo que tenés que hacer? No mojarte hasta los tobillos. Hay una alabanza vieja. Búscamela después si puedes, Cris. No hasta las rodillas. No hasta la cintura. Este no es el camino del Señor así. No hasta el pecho, no hasta el cuello. Hay que meterse en las profundidades del río de Dios. Es decir, la palabra de Dios. Hay que sumergirse en el río de Dios. Si no me sumerjo en el río de Dios, nunca voy a alcanzar absolutamente nada. Esto no es a medias. Esto no es, vengo, llego a la orilla, lavo todo, dejo todo y que se haga cargo otro. El propósito está establecido sobre la vida de cada uno de nosotros. Vos no lo querés cumplir porque tenés miedo del camino de Dios, de las cosas que te puedan llegar a pasar. Es tu problema. No es un problema de Dios. Dios no se va a hacer problema. Lo que tenés que, si vos no querés hacer el propósito, no querés recibir esa bendición, lo que Dios va a hacer, te la va a sacar y se la va a dar al otro que realmente está dispuesto a perder su vida por Jesucristo. Lo va a hacer. Yo no puedo sentar arriba de la bendición de Claudia. Yo no puedo venir y sentarme arriba de Claudia porque la bendición es de ella y la mía es acá. Ni ella puede hacer lo mismo conmigo. ¿Se entiende? Entonces, esto es las profundidades del río de Dios. Tengo que meterme en las profundidades. Tengo que nadar en el río de Dios. ¿Qué fue lo que le pidió Salomón a Dios? Sabiduría
inteligencia, ciencia, para gobernar este pueblo que es grande, que yo no sé ni cómo entrar ni cómo salir, le dijo a Dios. No se lavó las manos, no se entregó así nomás y dijo, mirá, fue y le dijo a Dios, oró y le dijo, Señor, la verdad no sé cómo vamos a hacer, tengo mucho miedo, porque acá habla un poco del temor. Entró temor en los discípulos por lo que habían visto. El temor lo que hace te inhibe. El temor lo que hace te aleja del propósito de Dios. El temor lo que hace te neutraliza la mente. El temor de Dios lo que hace te neutra, te deja inmóvil y no te deja avanzar. Le entró el temor a ellos. Y este hombre, Salomón, lo que le pide a Dios es sabiduría para gobernar el pueblo que Dios le había dado. No se lavó las manos, no lavó las redes. Si hay un pronóstico, un diagnóstico que puede llegar a venir o no, y las noticias no son buenas a veces, no te preocupes. Hay dos cosas que Dios puede hacer. La voluntad de Dios puede ser que te sanes, o puede ser que no. Entonces, en el mientras tanto, ¿qué voy a hacer? Me lavo las manos, dejo todo, lavo las redes y dejo todo archivado para que venga otro y arrebate. ¿Qué hubiese pasado si tal vez ellos hubiesen dejado las redes lavadas y todo y venían otro tipo con otra mente? Che, vamos a hacer una cosa, vamos a agarrar esta red, vamos a pelearla. Vamos a ver si podemos ir a pescar algo. Y esos que venían después hubiesen hecho algo más. ¿Se dan cuenta? La bendición para ese tiempo era para ellos. El milagro era para ellos, para que ellos pudieran ver lo que Jesús podía hacer. ¿Se va entendiendo, mis queridos amados? No hay muchos versículos más que vamos a compartir. Van a ser esto nada más. Veo que siempre tengo mucho. Bueno, hoy tengo esto nada más. Pero quiero referirme a esto. No laven sus redes. No dejen todo a media. Si van a hacer algo, hagámoslo completo. Miren, una vez me enseñaron hace mucho tiempo. ¿Saben quiénes son las personas que murmuran y que critican al pastor, a la iglesia y a todo? ¿Saben quiénes son esas personas que critican y son los que más hablan y los que más murmuran? Los que no hacen absolutamente nada. Los que son inútiles. Esos son los que no tienen madurez y crecimiento espiritual. Son rabanitos que están creciendo desde abajo y quedan inútiles. Esos son los que más van a murmurar, porque el tipo que está haciendo algo, el cristiano que se está jugando la vida, y así te mandan a predicar, y te equivocaste, como me pasó a mí el domingo pasado, y nadie se dio cuenta, lo compartía con los hermanos. Después lo quise corregir porque lo dije y después se me pasó. Pero prefiero equivocarme ante el pueblo, prefiero equivocarme, pero por lo menos estoy haciendo lo que Dios me manda hacer, porque estoy haciendo algo. Si no te equivocas, es porque no estás haciendo nada. Si te sacan el pueblo, te están criticando, están murmurando en contra tuya, decir gloria a Dios por lo que están hablando de mí, porque esos inútiles, esas víboras, no están haciendo nada. Lo único que saben es criticar. Por lo menos estoy haciendo algo, pero me estoy equivocando. Y sé que esto que hice mal lo voy a corregir y me va a salir bien. Porque no voy a tratar de volver a cometer el mismo error. Entonces no te preocupes si murmuran en contra tuyo, si hablan. ¿Saben lo que han murmurado contra mí o lo que han querido quebrar mi reputación? ¿Saben lo que hago hoy? Miro y no los encuentro. No los hallo en ningún lugar. Se dispersaron. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No sé. Es hermoso el camino del Señor. No te preocupes si te equivocas como me equivoqué yo, porque yo el domingo pasado lo voy a decir públicamente para que toda la gente vea en YouTube que los pastores nos equivocamos. Y algunos dicen, no, yo lo digo porque la palabra lo dice así. Y la palabra no lo dice así. ¿Te equivocaste? ¿Me equivoqué? Claro que sí, porque soy humano y prefiero equivocarme y errar a veces, pero estoy predicando la palabra de Dios, estoy haciendo algo.
Te equivocaste en el laburo y viene otro y dice, che, te equivocaste. Bueno, ¿y qué estás haciendo? Bueno, no, estaba fumando cigarrillo. Bueno, sos un inútil, estaba fumando cigarrillo. Encima te estás envenenando solo. Yo por lo menos estoy intentando corregirle que esto me salga más o menos bien. Y creo que lo voy a lograr. Pero vos no estás haciendo nada. Yo el domingo pasado dije que... Yo el lunes se lo dije a Los Ángeles, en Misioneros. ¿Se dieron cuenta que me equivoqué? Le digo, no, me dice, eso es bueno también. Pará, tampoco me voy a echar toda la culpa yo. Vamos a dirigir un poco el lazo. Porque eso es bueno, porque estaban atentos, expectantes a lo que el pastor estaba predicando en el mensaje. Entonces estaban enfocados en el mensaje. Eso es bueno, que están papando mosca. Estaban expectando el mensaje. ¿Qué fue lo que dije? Que David... Y cuidaba las ovejas de su suegro. Y no era así. Era de su papá. De su papá. El que cuidaba las ovejas de su suegro Jetro era Moisés. Este pastor estudió el Instituto Bíblico, no sabe un carajo de nada. Está predicando este tipo acá y no sabe nada. Fue la primera vez que me equivoqué. Y va a haber muchas más. La primera vez que yo subí a predicar, lo puse a Noé con Abraham y Abraham lo puse dentro de la barca. Fue extraordinario. Pero ¿saben lo más lindo de todo esto? Que todos 250 miembros que había en esa iglesia aplaudieron. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y el pastor estaba serio, no me decía nada. Digo, ¿qué dije? Y yo seguía predicando. Con la corbata, tenía un traje en ese tiempo, todo. Oh, pim pum pam. Termino, el pastor viene, me abraza y me dice, tremenda palabra. Y la pastora, como siempre, en negrito, me encantó. El amor de Dios, como predicaste y todo. El pastor viene, me abraza, me dice una sola cosa, cambiaste los metiste a Abraham en la barca. Pero si está la palabra de Dios, le digo yo le quería discutir al pastor, entonces le agarro su Biblia con todo su amor, me llevo un rincón para no mirar a nadie. Tiene razón, le digo, por eso pastor. Entonces le digo, ¿por qué me hace predicar a mí? ¿Por qué no predica a usted? Le digo, me hace predicar a mí que me equivoco. Y porque así vas a aprender. Y el mensaje estuvo extraordinario. Predicaste la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? No me retó, no me dijo nada, al contrario, se reía. Amados, es así. Bueno, hubo una que estuvo atenta, hermano, muy bien. Mi esposa se reía porque bueno. Mis amados, ¿se entiende el mensaje? No laves tus redes, no te laves tus manos. Poncio Pilato tenía la oportunidad de marcar su historia con algo totalmente diferente. Miren, yo les voy a decir algo y voy cerrando con esto. Nosotros podemos marcar una historia aquí en la tierra, en este tiempo. ¿Ustedes creen que nosotros podemos marcar una historia? ¿Que podemos llegar a ser historia? Amén. Tal vez no estemos en la palabra de Dios, no marquemos ningún registro bíblico, porque la palabra ya está hecha así, no se va a modificar absolutamente nada. Ya va a quedar así, por los siglos de los siglos. Dice el Señor, los cielos y la tierra van a pasar, pero mi palabra va a permanecer, pase lo que pase. Ahora, ¿querés marcar historia? ¿Querés ser historia y que digan y que hablen de vos, pero que hablen bien? ¿Querés que, bueno, equivocarte haciendo algo? Permitite equivocarte mientras estés predicando, mientras estés en el trabajo. Permitite, si te equivocás, no te hagas problema. Y eso va a marcar la historia. ¿Sabes por qué? Porque hasta el día de hoy se acuerdan de mí cuando yo hablaba de Abraham, pero se acuerdan con vos. No importa que se equivocó, pero el mensaje tocó a las personas. Porque 250 personas, yo recuerdo que estaban ahí, incluyendo a mi amada esposa, 180 estaban llorando. Algo pasaba. Era Dios que estaba tocando los corazones. ¿Se entiende? Permitite equivocarte y vas a hacer historia. La historia vamos a marcar siempre con las cosas que hagamos en el camino de Dios, así nos equivocamos. Pero mantengamos siempre la reputación como tiene que ser. Amén. Lo importante, como decíamos hoy, hubo personas que sacaron poca nota en el instituto. No importa. Lo hiciste. Te preocupaste. Viniste. Lo hiciste. No supo, pero voy a escribir lo que ven. Voy a poner Popeye, la espinaca y la flaca oliva, no importa.
¿Cuáles son los 7 cosas? Popeye, oliva, Pluto, la espinaca, no importa. Ponele. Pero lo importante, lo que Dios está viendo es tu actitud, tu disposición del corazón, de decir, me preocupo, lo estoy haciendo. Ahora, tampoco sigas siendo una cabeza de termo que vas a seguir toda tu vida. No. Para la próxima, preocupate, ocupate y dedicarle un poco más de tiempo a eso para que te salga un poco mejor. ¿Se entiende? No importa que sea un punto más. No importa, es un punto más. Pero eso es bueno. Por eso hoy les dije a todos, los aplaudí a todos, el Instituto Bíblico, las notas se habían sacado. Bien a todos, bien. Gloria a Dios. Para la próxima, ¿se entiende? Se equivocó porque estaba haciendo algo. Si no, amén. No laven sus redes. No laven sus redes. No se laven las manos. Preocúpense, enfóquense en lo que Dios ha marcado sobre sus vidas. Sean como Josué, sean como Salomón. Esfuércense, sean valientes. Pídanle sabiduría a Dios, pídanle inteligencia, ciencia, gozo, discernimiento, que Dios te dé las herramientas para continuar. Como yo compartía anoche, y me quebré 1000 veces, lo que van, porque el video lo vamos a subir, ya mañana vamos a subir para que lo puedan ver. Y yo digo, nunca pensé que Dios me iba a traer a llevar a ese lugar a predicar, a cerrar una noche de liberación y sanidad. Y anoche me tocó predicar en ese lugar. ¿Sabe lo que es? Es hermoso. Lo busqué, la verdad que no. Lo quise, la verdad que no. Oré por eso, y yo me recuerdo no. Pero Dios me llevó. Y anoche yo le compartí a los hermanos. Tengo esa dislexia de mi tartamudez, a veces. Y anoche tartamudeé mucho más que otras veces. No importa. Dios me va a usar así, Dios me va a usar así. Amén. No laven sus redes, no laven sus manos. Aprendamos a enfocarnos en las cosas de Dios. Dios lo bendiga mucho. Amén.